noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna, y es que yo no te puedo olvidar. Recordarles nuevamente, van a ver esta tablita acá en nuestra mesa durante largo tiempo. ¿Por qué la tenemos acá? Porque queremos que siempre recuerden que en esta nueva normalidad, esta reactivación, nosotros vamos a tener que cumplir ciertas normas, porque ahora la pelota está en nuestra cancha. Y esta es una de las normas que me parece a mí de las más importantes. Primero, ustedes ven que todos tienen su mascarilla, por un lado, y por el otro, tienen por lo menos 1,5 metros de distancia cada persona. Tome su tiempo para hacer las cosas. Se acabó el momento, se acabó esa época de hacer las cosas al apuro, de hacerlas sin planificar. Porque si usted hace las cosas al apuro y sin planificar, se olvida de todo esto. Se olvida que tiene que tener una distancia prudente, se olvida de las mascarillas, se olvida que necesita tiempo, necesita, por supuesto, mucha más paciencia. Veía yo en Cuenca, Melina, qué bien lo están manejando. Lo vi, en el tranvía. Fantástico, en el tranvía. Sí, cada uno espera, yo no sé acá en la metrovía, en la Ecovía. En la Ecovía, si es que eso será factible a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde, pero habrá que replantearse todo, desde los horarios de llegada a la gente hasta, por supuesto, algunas de las otras cosas. Haciéndole, una vez que le hacemos ese acuerdo, también queremos contarles del clima. Vamos a ver cómo está la capital el día de hoy. Hoy amaneció, sí, despejado. Sí, pero vamos sí. a ver exactamente 12 grados centígrados. Ahí dice parcialmente nublado en realidad. Pero yo vine con solcito, jefe. Por aquí estaba solcito. Ya ha cambiado. Dice, sí, así es el clima de Quito, súper variante. Vamos a tener la precaución del caso. Y en Guayaquil, ¿cuánto será? ¿Unos 23 será? 25, ve usted. 25 grados centígrados en Guayaquil. Nublado, parcialmente nublado. Vamos a empezar el tema del día de hoy, pero también recordarles nuestro número de WhatsApp, 099-29-66833, así que pendientes para que ustedes puedan también escribirnos o llamarnos a Artur 3970-813, 3970-822. Pónganse pilas entonces. La semana anterior les ponemos en contexto, estuvimos conversando con un especialista respecto a cómo usted debe usar, por ejemplo, las mascarillas, a los cuidados que debe tener, y se nos quedó a medias del tema, así que decidimos hoy retomarlo, y si justo se nos había cortado el momento en el que el doctor nos estaba explicando las adecuadas formas de ponerse las mascarillas, porque la verdad es que yo no tenía claro, y ahora he ido viéndolo. Además, hablaremos, mi querido doctor, sobre estas curas que tanto se anuncian, estas vacunas o estos tratamientos que realmente funcionan. ¿Cuándo llegarán? ¿Se están desarrollando? ¿Es verdad que ya llegan en 15 días? Bueno, lo veremos acá. Gracias al doctor José Sánchez, docente de la Facultad de Salud de la UTE, por acompañarnos. Bienvenido una vez más, doctor. Melina, Arturo, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Muy bien dentro de todo. Gracias, doctor. Cuéntenos, doctor, para continuar con el tema de la semana pasada, que hablamos ya un poco de los guantes, nos quedamos a medias con el tema de las mascarillas, del uso correcto de las mascarillas. ¿Qué tipo de mascarillas deberíamos utilizar? ¿Cómo las identificamos? Bueno, me gustaría en realidad dividir en 3 aspectos. Primero, mascarillas higiénicas, es decir, aquellas mascarillas que debe utilizar la población en general. No son un equipo de protección personal, pero son mascarillas higiénicas que te protegen de alguna manera el no eliminar masivamente gotitas al hablar o al toser. El segundo, que son las mascarillas quirúrgicas, y el tercero, que son los respiradores, exclusivos para equipo de protección personal para unidades nosocomiales, hospitales, entre otras. Volviendo al primer tema, que son las mascarillas higiénicas, aquellas deben tener algunas características, como por ejemplo evitar las mascarillas que no te permitan una respirar de manera adecuada. Eso significa que tú tienes que verificar, por ejemplo, que las mascarillas higiénicas, las mascarillas que no son equipos de protección personal, puedan tener una sujeción correcta y de esa manera poder evitar la diseminación. Ahora, las mascarillas de la comunidad, las mascarillas higiénicas, deben ser consideradas también el no manipularlas de manera adecuada. Y si son de material desechable, pues eliminarlo de manera adecuada dentro de una bolsita para no abrir al ambiente y que pueda diseminarse de otra manera. Eso es doctor, importante, pero... Una preguntita. Dime, Arturo. ¿Nos puede contar, se puede poner la mascarilla para saber cuál es la forma adecuada de ponerse la mascarilla, de qué lado? Ya, ok. Vamos a tener 2 ejemplos. El primero, que serían mascarillas de tela que tienen la siguiente sujeción. De la manera más amplia, colocar así. Primero el cuello,
Si te fijas bien, debe estar en la barbilla y en el puente de la nariz. Y de esa manera tratar de evitar. Va a haber fuga aquí en el puente de la nasal y alrededor. Son mascarillas rutinarias de uso comunitario que no deben estar más allá de las 4 horas. Entonces, de igual manera, empiezas acá, de los lados, la retiras, la envuelves, la desechas. Doctor, previo debes desinfectarte al colocar y al sacarte. ¿Esas se pueden lavar, pueden ser reusables o desechables directamente? Las desechables, claro, tienes que utilizarlas de manera adecuada, no utilizar Se nos está yendo un poquito, a ver. Si tú estás enfermo, para no transmitir. Doctor, discúlpenos, nos fue un poco la señal en esa última sugerencia que nos hizo. ¿Nos la puede repetir, por favor? Claro, estas mascarillas no son equipos de protección personal, son únicamente para el ámbito comunitario, para el ámbito social. Ya. Estas ya son, como tú ves, nuevas, limpias, adecuadas, unidireccionales, te permiten una buena transpiración, se sujetan igual en la oreja, pero doctor, hay muchas mascarillas también en el mercado que nos dicen que son reutilizables. ¿Cuántas veces nosotros deberíamos, por higiene también, por cuidado, reutilizarles? Pues depende del uso realmente, Melina. Toma en cuenta 3 aspectos. El primero, la calidad. Si son mascarillas que no son tejidas, es decir, son de fibra, más o menos así, tienes que desecharlas cada 8 horas. Es decir, un día y se va. ¿Por qué? Porque la humedad, el calor puede ser un nicho para las infecciones que pueden afectar a uno mismo. Entonces no es adecuado mantener más de 8 horas una mascarilla de este tipo. Siempre debes verificar que las mascarillas higiénicas, las mascarillas comunitarias, las mascarillas que se venden en la ciudad, deban tener un material al menos permeable y elástico, para que de esa manera puedas reutilizarlo y lavarlo. Doctor. Ahora, esto podría ser contraproducente también, porque debes verificar siempre que venga en un empaque y leer las instrucciones del que provee la mascarilla. Doctor, 2 cositas más antes de cambiar el tema. Rapidito, ¿qué pasa con las N95? ¿Esas cuántas veces pueden usarse? ¿Se pueden lavar, desinfectar, sí o no? Y la otra, esas mascarillas que vienen de un lado, me parece que son esas quirúrgicas, que por un lado son azules o celestes y por el otro blanco. ¿Por qué lado hay que ponerse? Esas. Ya, el lado celeste debe ir para afuera, el blanco para adentro. ¿Por qué? Porque esta manera evitas la diseminación de la saliva al hablar, al toser. Si lo colocas al revés, pues no va a haber una dificultad respiratoria. Entonces no es lo correcto. Tiene que ser tal cual especifica el proveedor. Había yo escuchado de que se ha hecho de manera adecuada. Doctor, había yo escuchado, a ver si es un mito o una verdad, que cuando uno está enfermo tienes que usar el lado celeste adentro y cuando estás sano el lado blanco adentro. ¿Eso es real? No, realmente eso no es correcto ni adecuado. Por algo existen las especificaciones técnicas que se deberían cumplir. Perfecto. El podernos inventar de alguna manera esto más bien generaría más confusión y algo que no es correcto. Rapidito, antes de las vacunas, solo la última mascarilla que tiene mucha gente, que es esta N95. Hablemos de ella rapidísimo, Doc. Ya, las N95 son equipos de protección personal específico para personas que atienden a enfermos. Básicamente tienes que diferenciarla de 2 formas, las que tienen filtro o válvula y las que tienen forma de semiesfera. En ambas características tienes que verificar que sujete de manera adecuada el contorno perioral y hacer una prueba de sellado, es decir, que no exista fuga de ninguna manera. No se aconseja a la comunidad ese tipo de mascarillas debido a que son bidireccionales, es decir, a pesar de la filtración, tiene que existir un ciclo para que ingrese y se inhale y se exhale. Si vas a utilizar esto, deberías aprovechar y colocarte una de estas de encima, lo cual dificulta tanto el desprenderte de la mascarilla como también el ejercer de respirar.
Por tal motivo, considero importante que para la comunidad debería de utilizar mascarillas higiénicas más que respiradores N95, que sería algo específico para pacientes y para personal sanitario. Doctor, solo para cerrar esta parte, la que usted nos enseñaba con los filtros, ¿cada cuánto deberíamos cambiar esos filtros? Ya, esto igual es desechable, Amelina. Hay unas que hay unos filtros para cambiar, no pensé que era eso, no es eso exactamente. No. Esas son máscaras faciales, las cuales son mucho más seguras, tienen casi el 97 a 100%, son las de FFP3, que tienen características ya más bien nosocomiales. Pero eso lo vuelvo a decir, mientras más complicado, más riesgo de contagio existe. ¿Por qué? Porque el momento de sacarte, de colocarte, la manipulación. Por eso, claro. Exactamente. Recordemos que esto de las mascarillas es un componente. El lavado de manos es un componente esencial. El distanciamiento es otro componente esencial. No solamente con la mascarilla cubrimos todo. Si tú vas como mencionabas, en un metro, en un trole, en un movimiento masivo, pues el distanciamiento evita en parábola que la saliva y las gotitas se lleguen a la otra persona. Doctor, en honor al tiempo, vamos a arrancar ahora con este otro tema que a la gente también le interesa, me parece a mí, y es que hay mucha información que no nos garantiza realidad, sobre todo cuando se trata o hablamos de tratamientos efectivos o de vacunas reales que puedan llegar, que se están desarrollando en países de primer mundo desarrollados. ¿En cuánto tiempo, Amelina, tú has escuchado, por ejemplo, que llega una vacuna? Yo en un año, pero también escuché que por ahí va a haber una guerra de vacunas. Así que vamos a ver el reportaje que preparaste justamente tú, Arthur, para conocer un poco más al respecto. Los países del mundo arrancaron ya la que podría ser la competencia más importante de todos los tiempos. El objetivo, descubrir un tratamiento eficiente para el COVID-19, o mejor aún, una vacuna que nos inmunice. La frenética carrera tiene sus favoritos y hay quienes ya han sacado una ventaja importante. Es así que si hablamos de vacunas, Corea, Japón, Inglaterra, China y Estados Unidos van liderando los estudios e investigaciones. La meta está aún a una muy buena distancia, si tomamos en cuenta que según el método científico, una vacuna, para ser comercializada y distribuida, debe pasar por lo menos por 4 fases, y los proyectos destacados a nivel mundial no entran todavía en la tercera. Al momento, son alrededor de 144 las investigaciones que ya han encontrado un camino fiable de vacuna. Entre ellos, hay uno muy prometedor, que se desarrolla en la Universidad de Oxford, de Reino Unido. El tiempo, entonces, para que el mundo conozca una vacuna efectiva es todavía incierto, a pesar de los esfuerzos de la comunidad científica. Los más optimistas sugieren que para fin de año podríamos tener buenas noticias, a pesar de que hay quienes sostienen que esta vacuna no llegará nunca, no importa la inversión o el tiempo que se le dedique. Bajo esas premisas y con casi 6 millones de contagiados a nivel mundial y más de 300.000 fallecidos, el mundo vuelca la mirada a un tratamiento efectivo, oportuno y relativamente económico, metas difíciles de conseguir. Hoy, alrededor del mundo, son 150 a 200 los fármacos que se estarían probando para combatir con eficiencia el COVID-19. Estos medicamentos se dividen en 3 grupos. Los destinados a impedir que el virus progrese dentro del organismo. 2. Los destinados a calmar la respuesta del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? En los cuadros más graves de la enfermedad se desencadena una reacción inmunológica exagerada y potencialmente mortal, denominada tormenta de citoquinas. Y 3. Los basados en anticuerpos, bien obtenidos en laboratorios o bien procedentes de plasma sanguíneo de pacientes que han superado la enfermedad. En este campo, tanto Israel como Holanda encabezan las investigaciones, aunque nadie se aventura a dar una premonición del tiempo en el que se podría contar con ellos, por lo que tendremos que seguir esperando. Eso sí, nadie nos arrebatará la esperanza y la fe, esa que nos hace creer que las horas más oscuras ya han pasado.
Muy bien, eso es un poco lo que dice la ciencia, lo real, esa es la verdad. Vamos a preguntarle al doctor que sigue por ahí, más o menos, según su experiencia y sus investigaciones, doctor, ¿en cuánto tiempo a un país como el nuestro podría llegar, dadas las cosas como están, una vacuna o un tratamiento eficaz? Pues, siendo optimista, espero que en 1.5 a 2 años podamos tener una diseminación. Países como Japón e Inglaterra están tratando de que esta vacuna sea global. Pero tomen en cuenta, a Melina y Arturo, que la diseminación de miles de millones de vacunas va a ser algo increíblemente alto, ¿no? El poder llegar con vacunas a qué grupos susceptibles, a qué grupos vulnerables, también es una meta y una consideración supremamente amplia. Creo que el reportaje está muy bien en el tema de poder diseminar el aspecto inmunológico, pero hay aspectos también farmacológicos, de industria, inclusive de política sanitaria, para cual miles de millones de personas tendrían que tener acceso a ese tipo de vacunas. Yo espero y soy optimista en que se dé una vacuna efectiva, porque una vacuna puede ser muy buena en un corto plazo, pero una vacuna que dure y que se mantenga en la persona es un reto bastante considerable. Doctor, dentro de esta guerra que mencionábamos, que se dice ya a través de las redes sociales, esta guerra de vacunas, ¿se prevé también que haya, por lo menos se haga estudios en cada país? Por ejemplo, aquí en Ecuador, la ESPOL está ya empezando con sus estudios para una vacuna contra el COVID. Por supuesto que sí, el esfuerzo multidisciplinario desde varias aristas siempre será importante para saber por qué camino poder llegar a tener algo de manera adecuada. El concentrarnos solamente en un aspecto pues merma varias aristas que podrían considerarse. Por lo tanto, por ejemplo, el efecto de los anticuerpos es espectacular, pues bloquea el ingreso. El antígeno, es decir, la capacidad mínima que genere una respuesta inmunológica, también es importante, pero analicemos que hay miles de genes que podrían generar tales proteínas y encontrar la ideal, la que no mute, la que no cambie, la que se mantenga y la que dé una inmunidad a la persona por varios años sería lo ideal, sería lo Doctor, con esto también, para ir terminando el tema y como siempre agradecidos de que nos acompañe, leí yo, me parece que este fin de semana, una teoría también de científicos muy connotados europeos que dicen, y al parecer, esto respaldado con algunas cifras, el virus se está extinguiendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que llega con menos carga viral, que los que se contagian nuevamente, por decirlo de alguna manera, ya tienen una especie de anticuerpos, y si usted se contagia de ellos, bueno, les llega con menos carga viral, y así. Eso ha hecho que las UCIs, por ejemplo, en estos países desarrollados donde pegó y fuerte el virus, estén casi vacías, y más bien sí, se da el coronavirus, no es que se extingue como tal, pero la carga viral definitivamente va siendo menor y va afectando menos y va bajando más todavía la tasa de mortalidad. ¿Eso es real? ¿Eso puede pasar? Pues tomemos en cuenta que el virus es un ser inerte, y al ser inerte puede tener grandes cambios en su estructura. Por tal motivo, eso depende tanto de la genética de las personas como de qué tipo de virus está dando en esa población. No podríamos, yo podría un poco aventurarnos al decir que la misma Holando en Europa tiene características de mutación similares a las que está en América. Sí, debe haber algo filogenético, algo específico que mantenga en todo el mundo para que podamos descubrir. Muy bien. Perfecto, doctor. Súper claro, y gracias por todas esas recomendaciones que nos ha dado hoy el doctor José Sánchez, docente de la Facultad de Salud de la UTE. Gracias como siempre, doctor. Le agradecemos por su tiempo también. Y hacerle una preguntita nada más a propósito del Día del Niño. ¿Cómo era usted de niño? ¿Qué recuerdos tiene, doctor? ¿Qué quería ser de grande? Yo quería ser veterinario, la verdad. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no se alejó tanto, diga, déjeme decirle. La medicina me atrapó y creo que es algo que no me arrepiento. Muy enriquecedor, la verdad. Tiene cara de tranquilito el doc, ¿no? Sí, seguro sí. De niño era igualito. No era muy travieso, ¿o sí? No, hasta ahora soy muy tranquilo.
Sí, Hasta muy luego. bien, me parece bien. Gracias, Vamos doctor. a preguntar a otras personas a ver si eso es real. Mi Doc, qué Un gusto abrazo. verlo. Muchísimas gracias como siempre. Gracias, hasta luego. Que Oiga, esté muy bien. Esa es una buena pregunta. ¿Usted qué quería hacer de grande cuando era Yo niño? iba a ser doctora. Ah, pues usted sí Pero no sí me ni de dio. cerca, ¿no? Usted se fue al otro lado. Yo iba a ser doctora, porque mi papi es médico, entonces por ahí iba Le mi atraía, inclinación. le atraía Después la ya a medicina. los 15 años ya no, ya Ya me dijo, atrapó no. el periodismo, la verdad. Terminó siendo TikToker. Y terminó siendo TikToker. Ahí está la dura realidad de la vida a veces. Pasa Ay, eso. Dios mío. Muy bien.